Bueno, chiquilines, la idea de la clase de hoy, el objetivo de la clase, es justamente poder definir entalpía estándar de formación y entalpía estándar de reacción y definir los componentes que, digamos, integran esa definición. Para eso ustedes tienen este texto que yo les envié el día viernes para trabajar y luego de la lectura del mismo es que podemos empezar a definir entalpía justamente en principio de entalpía estándar de formación. Que sea una entalpía estándar de formación quiere decir varias cosas o integra varios puntos. En principio, si nosotros miramos el ejemplo que tenemos, la reacción que tenemos de ejemplo para la entalpía estándar de formación, vemos acá que tenemos una reacción con determinados reactivos y se forma un solo producto. Cuando nosotros definimos la entalpía estándar de formación, siempre tenemos que plantear una reacción donde de esa reacción se genere un solo producto. Y acá podemos ver justamente que tenemos un solo producto que es este alcohol que se forma acá. Por otro lado, dentro de la definición de entalpía estándar de formación, si ustedes miran, dice que eh, tenemos implicada siempre la formación de un mol. Entonces ya tenemos dos cosas cuando queremos decir, bueno, la entalpía de formación de esta sustancia que está aquí, ¿sí? Tiene este valor. Bueno, para eso tenemos que hacer una reacción o favorecer una reacción donde el único reactivo que se genere sea justamente el único producto, perdón, que se genere sea el que yo quiero obtener y que de ese producto obtenga un mol. Eso forma parte de la definición. Y aparte de que se genere un mol de esa sustancia, toda esa reacción tiene que darse a un bar de presión o una atmósfera de presión. Los vamos a tomar como que cualquiera de los dos es correcto. Bueno, entonces como nosotros estábamos viendo, en esta reacción que está planteada aquí, se plantea la reacción para poder justamente determinar la entalpía, es decir, determinar el calor requerido para que dicha sustancia se forme. Por eso hablamos de entalpía de formación. ¿Qué otros aspectos nos faltan considerar para definir esto que estamos hablando nosotros de entalpía estándar de formación? Que siempre la entalpía estándar de formación para una sustancia es para un estado de agregación puntual. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes miran la sustancia que yo obtengo acá, este alcohol, como les decía, que obtenemos de esta reacción, está en estado líquido. La obtención de este alcohol específico en estado líquido libera una energía de 277,69 kilojoules. Y es importante el estado de agregación porque si yo este mismo alcohol lo tuviera escrito en estado gaseoso, la energía liberada claramente no sería la misma. O si estuviera en estado sólido, la energía liberada no sería la misma. Entonces, dentro de la definición de entalpía estándar de formación, entra el estado de agregación de la sustancia, es decir, ese valor que obtengo de energía liberada o absorbida para que esa sustancia se genere depende del estado de agregación. ¿Qué podemos decir por último? Que para plantear la entalpía estándar de formación, los reactivos de los que parto no son reactivos antojadizos o arbitrarios, sino que lo que se plantea dentro de la definición, que es para plantear la mejor reacción posible de formación, tengo que elegir las sustancias de partida más estables posible. Por ejemplo, para la formación de este hidrocarburo es obvio que voy a tener que partir de alguna sustancia que tenga carbono. ¿Cuál es la sustancia que tiene carbono más estable? El carbono grafito es la más estable. ¿Qué quiere decir que sea la sustancia más estable el carbono grafito? Que es de las sustancias que tiene carbono la que se descompone con menor facilidad, la que reacciona con otras sustancias con menor facilidad. Es decir que va a demorar mucho más tiempo en descomponerse, por lo cual lo hace dentro de las sustancias que tienen carbono, de las sustancias más estables. Por lo cual, entonces, los reactivos de los que parto son los más estables. En este caso, el carbono grafito, el dihidrógeno dentro de los compuestos que tienen hidrógeno es el más estable y el dioxígeno
es también el compuesto más estable. Por último, para finalizar con respecto a la entalpía estándar de formación, cabe destacar, vamos a leer textual lo que dice acá, que dice, de la definición, perdón, que se aparece ahí salió, de la definición se deduce que la entalpía estándar de formación de un elemento en su forma más estable, por ejemplo, la entalpía estándar de formación del carbono grafito, es cero. ¿Qué quiere decir esto? Que al leerlo en principio parece complejo y en realidad es algo muy simple. Nosotros dijimos, para determinar la entalpía estándar de formación de una determinada sustancia, tengo que escoger como reactivo el elemento que contenga a esa determinada sustancia en su forma más estable. Si ustedes vieron para este hidrocarburo, es decir, para este compuesto que tiene carbono, siempre sabemos que cuando quiero elegir un compuesto que tiene carbono, el elemento más estable de partida para el carbono es el carbono grafito. Pero, si yo quiero determinar la entalpía de formación del carbono grafito, es decir, de qué energía requiero para generar carbono en estado grafito, yo sé que la sustancia más estable de la que parto es el carbono grafito. En resumen, si yo determino la entalpía del carbono grafito, por poner un ejemplo, y este no es el valor real, el carbono grafito, digamos, tiene una entalpía de 8 kilojoules y el producto, que también es carbono grafito, tiene una entalpía de 8 kilojoules. Para determinar la variación de entalpía voy a hacer 8 menos 8. Eso me va a dar 0. En resumen, siempre que determinemos la entalpía estándar de formación para un elemento, para una sustancia que ya sea estable, siempre la variación de entalpía va a ser 0. Bien, por último nosotros tenemos que definir lo que es entalpía estándar de reacción. La entalpía estándar de reacción va a ser ese calor liberado o absorbido medido a presión constante que se dé para una determinada reacción. Cuando hablamos de estándar, cuando ese proceso es para un mol de la sustancia a la que me está refiriendo, ¿sí? Por ejemplo, si hablo de la entalpía estándar de combustión del metano, estoy hablando para un mol de metano, y también que sea estándar me está diciendo que esa reacción se da a un bar de presión o a una atmósfera de presión. ¿Cómo vamos a determinar nosotros la entalpía estándar de reacción? Bueno, para nosotros va a ser bien sencillo una vez que hayamos entendido el concepto de entalpía estándar de formación. ¿Por qué? Porque básicamente la entalpía estándar de reacción se construye o se determina más que se construye teniendo en cuenta la entalpía estándar de formación de todos los productos, ¿sí? Multiplicado por su coeficiente estequiométrico, multiplicado por las cantidades químicas, menos la entalpía estándar de formación también multiplicada por las cantidades químicas. Recuerden, y es fundamental, que para que sea una entalpía estándar es para un molde de esa sustancia que estamos hablando y medido a un bar o una atmósfera de presión. Y acá vieron que especificamos, para no olvidarnos, que es cuando hablamos de delta HR, es entalpía estándar de formación. Cuando es estándar, cuando estoy hablando de una entalpía que es estándar, vieron que acá tenemos un cerito, bueno, ese cerito me da la pauta de estándar, la R porque es de reacción, y acá me recuerda que la N es coeficiente estequiométrico o cantidad química, por lo que debe multiplicar. Eso igual en breve vamos a hacer los ejercicios y va a quedar un poco más claro. Acá es un poco más de lo que ustedes deberían leer. Aclara que muchas veces las entalpías se determinan a 25 grados Celsius, pero eso no implica que sea estándar o no sea estándar, sino que simplemente es la temperatura más común. Lo que sí hace que sea estándar es que esa sustancia esa reacción, perdón, se trabaje a un bar de presión, y siempre estamos hablando de sustancias puras, ¿sí? No puedo hablar no puedo hacer estas determinaciones con sustancias impuras. Por último, para terminar, todos estos valores, después esto ustedes lo siguen leyendo, que hace algunas salvedades con respecto a las definiciones, pero por último lo que es importante es que todos estos datos de entalpía estándar de formación
y muchos que responden a entalpía estándar de reacción son datos que se encuentran tabulados. ¿Qué quiere decir que un dato esté tabulado? Bueno, justamente que se encuentra en tablas. ¿Por qué? Porque son datos que ya se determinaron. Por ejemplo, para la formación del agua en estado gaseoso se trabaja un bar de presión y un mol de agua, y siempre para la formación de la misma sabemos que se van a liberar 241,8 kilojoules, y vieron que la unidad de la entalpía estándar de formación siempre va a ser kilojoules por mol. Y lo mismo que le decía hoy, todas esas tablas van a decir delta H, es decir, variación de entalpía, cerito, porque estamos hablando en condiciones estándar, que recuerda la condición estándar es una atmósfera o un bar, y para un mol de esa sustancia. Más nada implica la condición de que sea estándar. Todos esos datos los van a encontrar tabulados. Acá hay una tabla para todas esas sustancias que se muestran acá. Y vieron también que lo que les decía depende del estado de agregación. Acá tenemos agua y agua, pero cambian los valores de entalpía de formación. Y tenemos esas tablas para poder hacer las determinaciones y ejercicios.